Entonces puede salir el presidente tal, o el expresidente tal, o la presidenta tal, o puede salir fulano y mengano a insultar al capitalismo. Bueno, sí, está bien. Pero es como que el sistema tiene la suficiente fortaleza de permitirse, o de permitir tener algunos que vociferen y algunos que se enojen. Hay otras cosas también que tienen que ver con las contrahegemonías, que eso lo vamos a ver. Pero este es un tema que yo quería plantear en lo situacional. Lo situacional ya nos plantea una existencia que ya no va más allá de fulano como presidente argentino, venezolano, o peruano, o chileno, o de Rumania. Va más allá. Es una época, es un bloque de poder. Pero mire, Rubier, que tiene sus problemas. No, ya sé que tiene sus problemas, pero claro que tiene sus problemas. Claro que tiene. La Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando era la época donde era bloque de poder y era la dueña de las tierras y además era la dueña de la lectura. Uno quería aprender a leer y tenía que ir a la iglesia, no se podía aprender a leer fuera de la iglesia. Miren qué hegemonía, qué buen ejemplo de hegemonía. En la Edad Media, yo para aprender a leer tenía que ir a la iglesia, no había otro lugar. Eso es hegemonía, la pucha. Sin embargo se cayó. Sin embargo tuvo movimientos contrahegemónicos. Claro, tuvo mártires, Juana de Arco, pero claro, por supuesto. Y se terminó esa hegemonía, se terminó. Pero en aquel momento se vivía también naturalmente la cuestión. Es decir, se vivía como que las cosas nunca iban a cambiar, nunca iba a ocurrir nada diferente y que eso estaba por siempre. Sin embargo, se terminó. Como si algún día se terminará esta. Posiblemente. No me pregunten cuándo, no lo sé. Da la impresión a veces que cimbronazo dice, se termina. No. ¿Saben por qué no se termina? No se va a terminar, mejor dicho, no se va a terminar mientras no haya una alternativa. La alternativa que hubieron fracasaron. Hasta que no haya otra alternativa mejorada, perfeccionada, va a seguir esta. ¿Por qué? Porque los pueblos no se suicidan. Entonces no van a ir al salto al vacío, van a seguir con lo que están, mientras no haya una alternativa. Bien. Entonces, en ese esquema situacional, en lo situacional, tenemos que comprender dónde estamos parados. Después de lo mundial a la unidad cooperativa o a la unidad mutual, tengo muchas mediaciones. Ahí entran las políticas regionales, las políticas nacionales, las políticas locales, muchas mediaciones, hasta llegar a las posibilidades que tiene una cooperativa mutual de producir, trabajar, progresar. Y después entramos en los vaivenes que entran todos. Los vaivenes de momentos de crecimiento de la economía, momentos de caída de la economía, las paradojas económicas, recién lo conversábamos, antes de empezar la charla. Fuera de esta charla conversábamos eso, de cómo las mutuales, por ejemplo, juegan en forma paradójica en la aceleración o desaceleración de la economía. Paradójico quiere decir juegan al revés. Juegan, cuanto más desaceleración o cuando se produce desaceleración de la economía, las mutuales empiezan a trabajar más. Fíjense qué paradoja. Qué paradoja. Las mutuales empiezan a crecer cuando la economía empieza a decrecer. Entonces, esto es lo que yo decía en cuanto a lo situacional, para entonces poder poner en movimiento la cuestión de la voluntad. No voy a avanzar muy en detalle, no lo voy a aburrir con otras cuestiones que tienen que ver con lo situacional, simplemente quiero detenerme en la última, porque es el tema clave que estaba puesto en el propósito político. En el propósito político hablaba de la necesidad de reposicionamiento del movimiento cooperativo y mutual,
y herencia de reposicionamiento significa la cuestión del poder. Yo creo, ustedes después lo podemos discutir, charlar, cambiar ideas, yo creo que el movimiento cooperativo y mutualista en Argentina no se ha planteado seriamente la cuestión del poder. No, lo vuelvo a repetir para que se entienda, no se ha planteado seriamente la cuestión del poder. Ha habido obstáculos inclusive de carácter ideológicos de sus orígenes, estoy hablando de los orígenes del cooperativismo y el mutualismo en Argentina. Hay ciertas izquierdas en Argentina, en la historia argentina, es decir, ciertas no tiene nada de peyorativo, simplemente digo algunas izquierdas en la historia argentina, estoy hablando de las tradiciones políticas argentinas, que en realidad se han pasado la vida hablando contra el poder dominante, pero al mismo tiempo han mostrado una gran temor por el poder, una gran reticencia por el poder, una gran dificultad de tomar el poder. Es mucho más fácil hablar del poder que tomar el poder, sin duda. Hay casi un acto de pureza, uno se puede pasar la vida en una actitud pura de cuestionamiento, de transgresión y de cuestionamiento del poder. El problema es cuando uno tiene el poder, porque la pureza en general se acaba y hay que seguir, Es muy difícil tener el poder y ser químicamente puro, es casi imposible. Entonces el cooperativismo y el mutualismo en Argentina, a pesar que esa vieja tradición de algún modo se ha ido disipando, está todavía, por supuesto, tradición importante por ser originaria, no quiere, el cooperativismo y el mutualismo no quiere hablar en serio del poder. Más bien quiere hablar contra el poder, pero no quiere hablar de tomar el poder. Prefiere quedarse en la actitud crítica y la actitud opositora frente a quien tiene el poder, pero no expresa una voluntad de avanzar hacia el mismo. Eso es lo que queríamos decir. Les pongo acá, para hacer una breve pausa, un muy conocido cuento infantil, pedacito, el final.